dadas estas dos informaciones, voy a darle la palabra y agradecer por su presencia al doctor Carlos Caro. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación, como siempre. Quisiera saber si le sorprendió la decisión adoptada ayer por el juez Chávez Tamariz. No, para nada, No. porque ya como se había pedido la prisión preventiva en el mes de junio, como tú bien has mencionado, y se la denegaron al fiscal, el juez Alcócer, esto fue en apelación a la sala y la sala anuló, con un mensaje que puede implicar, oiga, juez, revalúe, nuevo juez, en este caso ya ha sido Chávez Tamariz, que además es un juez que tiene cierta tendencia a las prisiones preventivas. Entonces, no era raro esperar que haya un mandato de prisión preventiva por 5 meses, considerando además que ya al sistema se le han escapado 2 personas a puertas de la sentencia, que es la señora Naín Heredia y el señor Jorge Cuba por el caso del Metro de Lima. Entonces, viendo las cosas al revés, ¿no? Desde la parte final hacia atrás, uno dice, esta es una nueva forma de prisión preventiva, ¿no? Casi al filo de la navaja, casi al filo de la sentencia, mejor nos aseguramos, Juan Seguro vivió 100 años y evitamos de que esta persona se pueda escapar en el último minuto, evitando las consecuencias de la sentencia, porque además el caso contra Vizcarra es súper sólido, ¿no? Entonces es altamente probable que lo ¿Desde van a qué condenar. punto de vista es súper sólido? Es sólido, ¿por qué? Porque la Fiscalía tiene 2 colaboradores eficaces, que son los de la empresa ICSA y Obrainsa, que han otorgado las dádivas por 1.300.000 soles al señor Vizcarra. Está la información sobre la ruta del dinero, la desbancarización, geolocalización, hay testigos, hay datos de corroboración casi tan avanzado como lo del caso Toledo, cambiando lo que hay que cambiar, mutatis mutandi, porque el caso Toledo tiene que ver con montos de otro tipo. de otra naturaleza, Y en pero dólares, muy sí. construido el caso, muy sólido, al punto que en su momento el doctor Juárez pensaba ir a la acusación directa y lo dijo así, pero prefirió ir a la preparatoria, seguir la ruta larga. ¿Por qué? Porque hay prueba sólida. Entonces, ante esa solidez, la defensa en el juicio ha sido una defensa más bien política, ¿no? En el sentido de tratar de cuestionar a los testigos, decir que los testigos no son imparciales, y Vizcarra en paralelo en las redes y en su actividad política, ahora frustrada, tratando de decir que es un perseguidor político y que esto no tiene nada que ver con jurídico, que es político. Entonces es una defensa que en verdad es inane, insuficiente frente a la carga probatoria que es bastante fuerte. Ahora, los otros aspectos técnicos, los otros criterios que deben ser cumplidos para imponer una prisión preventiva tienen que ver con la falta de arraigo y con el riesgo de obstrucción a la justicia. ¿Qué es lo que ha considerado el juez respecto de estos 2 criterios? Sí, claro. Ahí estamos, Fernando, yo opino eso, no respecto a este caso, sino en general. La prisión preventiva es como una plastilina, ¿no? Entonces, los jueces saben que tienen que sustentar los elementos de convicción, que en este caso sobran. Hay Porque la pruebas. prognosis de pena Y tiene además, que ver con lo que ha pedido el fiscal, 15 años. 15 ¿no? años, claro, exactamente. Por otro lado, el tema riesgo de fuga o entorpecer la actividad probatoria. Lo último no ha habido. El juez se ha centrado en el tema del arraigo. Entonces, hay riesgo de que fugue porque no tiene arraigo ni familiar ni laboral. Familiar dice por qué, porque él está en Lima, ojo, el domicilio en Lima, no se puede mover porque está arraigado en Lima y tiene que pedir permiso, puede viajar, pero tiene que informar. Su familia vive en Moquegua, tiene un hijo menor de edad, pero vive en Moquegua, no tiene familiares que dependan económicamente de él, y el juez concluye en consecuencia de que el arraigo es un arraigo de, aunque ya no se puede hablar de buena, alta o baja calidad, simplemente que no hay arraigo familiar. Y respecto a lo laboral, prácticamente dice, sin decirlo, porque él habla de conducta cuestionable, que no causan convicción los documentos, pero no llega a decir que hay un fraude procesal, ¿no? Porque si llevamos el argumento a sus últimas consecuencias, lo que tendría que decir el juez es, oye, estos documentos son falsos, son fraudulentos, y además reportar al abogado, a la barra, al colegio de abogados, y mandar a que se haga una investigación por fraude procesal y falsificación de documentos, cosa que no ha hecho, ¿no? Por eso que yo digo es ambivalente, pero para responder a la pregunta, ¿no? ¿Con algo así se da una prisión preventiva? Desde luego que sí. Entonces ahí hay una regla que está tejiéndose a nivel judicial desde hace varios años, en el sentido de que la prueba del arraigo la tiene que dar el imputado, no el Ministerio Público. Y en este caso, la prueba del arraigo, sobre todo el laboral, ¿no? Porque el familiar podemos discutir para aquí o para allá, pero en cuanto al laboral no ha sido contundente porque las legalizaciones se han presentado recién con fecha de junio. Los contratos tenían que ver con una empresa donde estaba vinculada la esposa, pero la representante era una persona vinculada a su abogado. Entonces, todo muy raro, extraño, que hacía ver de que esto era una fantasía, esto era un fraude procesal, pero no lo ha llegado a decir como tal el juez.
Por otra parte, el juez mencionó también que no se han respetado debidamente las reglas de conducta judicial. ¿A qué se refería? Claro, lo que pasa es que Vizcarra tenía reglas de comparecencia. Entonces, una de esas reglas de comparecencia implicaba dar cuenta de sus actividades. Entonces, en una ocasión, por ejemplo, y eso menciona el juez, él decía que iba a realizar actividad proselitista, actividad política, y aprovechó para ir a un colegio. Entonces, como eso no estaba en el itinerario del permiso que le había dado el juzgado, entonces el juzgado considera que se ha infringido la regla de conducta. Pero eso es algo también relativo desde mi punto de vista, porque la consecuencia debió darse en su momento. Cuando una persona infringe el régimen de la comparecencia, lo primero que hay es un jalón de orejas. El fiscal presenta un pedido de revocatoria y lo primero que hace el juez es amonestarlo. Y por ese hecho no ha habido amonestación. No es como en el caso de la señora Fujimori, donde se presentó un pedido y aunque el fiscal Pérez fracasó, lo que hubo era el procedimiento que podía llevarle a una prisión preventiva que no ocurrió. En el caso de Vizcarra no ha habido el jalón de orejas y ahora que el juez lo diga, que el fiscal lo diga, es algo como que, como dicen los abogados, a mayor abundamiento, ¿no? Ya tengo varios argumentos y la cereza del pastel es esta. Escuchamos ayer que no bien pronunciado este auto, el abogado defensor anunció que interponía de inmediato un recurso. ¿Cuál es el procedimiento que se abre para la defensa técnica de Martín Vizcarra? Claro, interpuesto ya el recurso que lo ha hecho, lo que tiene que hacer es fundamentar. Cumple con fundamentar en los siguientes días y se tiene que elevar el expediente a la sala, que es un expediente virtual, con lo cual la elevación es virtual también, y el tribunal tiene que abocarse y señalar fecha de audiencia de apelación. ¿Cuántos días de plazo tiene la defensa para presentar ese recurso y cuántas la justicia para contestar? Claro, o sea, el recurso ya está presentado y el plazo de fundamentación es de 5 días. Entonces, dentro de los 5 días tiene que hacer la fundamentación o motivación y, consecuentemente, tras ello, el juzgado dirá procedente al recurso, elévese la incidencia y luego de ello la sala, según la ley, debería de ser de inmediato, pero en la práctica es 15 días, un mes, que esto se vería en apelación a nivel del Tribunal Superior. Debe ser inmediato en principio. Claro, según la ley debería ser prácticamente a las 48 horas de elevado el expediente, pero en la práctica no es así. Suele pasar 2 semanas a un mes en promedio. Ahora, de parte de las personas que rodean al expresidente Vizcarra, se ha afirmado que la resolución, que el auto leído ayer por el juez, estaba redactado hace 2 días. Es decir, lo que ha querido sugerir es que este auto ha sido elaborado sin haber escuchado al abogado ni al propio Vizcarra, que tomó la palabra en la audiencia. ¿Cuál es el procedimiento normal para redactar y dar luego lectura a estos autos? Sí, acá hay un mito, Fernando, y es el mito de algunos abogados que creen que el procedimiento es completamente oral y que no hay papeles. No, la ley procesal establece del 2004, yo fui parte además de la comisión redactora del Código Procesal Penal, que tiene que haber un expediente, porque hay un sustrato físico, digamos, documentación, pericia, documentos, testimonios, que uno puede leer para la preparación de la audiencia. Lo lee el fiscal, lo lee la defensa y evidentemente el juez que tiene el expediente tiene 2 opciones, o va a foja cero y va ciegas a escuchar la audiencia o va preparado. Preparado quiere decir leer los documentos que las partes le han hecho llegar. Tener su resumen y ver más bien cómo es la riqueza del contradictorio, porque sabiendo cómo es la película, habiendo leído el libro, sabes más o menos lo que van a decir los actores. Y igual nos pasan a los periodistas, ¿eh? Claro. Nos documentamos para entender bien lo que se nos dice. Y eso que para algunos es criticable, más bien es ultradiligencia del juez. Es decir, es lo que se espera del juez. Se ha criticado también de que el juez ha resuelto rápido y eso más bien es loable, porque los jueces deben de hacer las audiencias de prisión preventiva de esa manera, cortas, directas y leer la resolución al final. Si yo fuera juez, haría más o menos lo mismo. Me documento para entender mejor el debate y no partir de cero. Y más o menos tengo una idea de la situación que la puedo ir cambiando, variando tras la audiencia. Ahora, todo esto es facilitado por el hecho de que hay un único imputado, a diferencia de otros casos de la trama Lavajato, por ejemplo, y además que hay 2 colaboradores eficaces y que no hay circuito financiero sofisticado, porque es dinero entregado en sobres, ¿no? Exactamente, esa es la antigua, ¿no? Plata en efectivo, pero donde viene la confirmación es en la forma de salida del dinero, las fechas narradas por los colaboradores eficaces, la geolocalización y los testigos, ¿no? Porque siempre pues está la secretaria, está el chofer, está la persona que coordina el retiro del dinero, la desbancarización.
todo calza, ¿no? O se fumaron esos 2.300.000 o lo recibió Vizcarra, como seguramente ha pasado. Uno de los errores que ha cometido el ingeniero Vizcarra, digo ingeniero porque es una profesión de cifras y de cálculo, ¿no? El no haber gastado dinero de su cuenta durante varios meses. Eso sucede cuando uno, en general, ¿no? Cuando uno tiene un ingreso Claro, por la libre. negro. Entonces claro. no necesitas sacar dinero y se queda creciendo tu cuenta, ¿no? Claro, ese es un indicio, ¿no? De, digamos, posterior a la comisión del delito, ¿no? Oye, si supuestamente has recibido dinero y no gasta de tu cuenta, no gasta de tu sueldo, significa de que tienes otra fuente, ¿no? La plata en negro no deja huella, ¿no? Por otra parte, otro aspecto que ha sido relevado por el juez tiene que ver con los ingresos que habría recibido el señor Vizcarra de su partido. ¿Qué sabemos sobre eso? Porque es un partido que tiene 2 años de fundado, como nos ha hecho saber el hermano del señor Vizcarra. Tiene 2 años de fundado, no tiene financiamiento público porque no ha participado en las elecciones anteriores ni ha tenido representación parlamentaria, tendrá sus propias fuentes, que me imagino que la Fiscalía también habrá investigado, y ha considerado dudoso considerar arraigo laboral cuando uno recibe dinero de un partido, sobre todo si la actividad remunerada no parece tan convincente para el juez, ¿no? Claro, y además tomemos en cuenta esto, ¿no? Porque lo que alega la defensa es que el señor Vizcarra tenía tipo un sueldo de unos 2.000 soles al mes por el partido, pero no había cobrado nunca y se aparece cobrando recién en el mes de junio, julio de este año, ¿no? Todo junto, y eso implica un cheque, una transferencia de 18.000 o 20.000 soles. Entonces, oye, esto lo has preparado, y eso es lo que dice el juez, lo has preparado solamente para la foto de la prisión preventiva y decir, tengo un ingreso, ¿no? Pero como decía hace un momento, el juez tampoco lleva a las últimas consecuencias, porque un juez que está convencido de que le quieren tomar el pelo, lo que tiene que hacer es ordenar una investigación por fraude procesal, porque eso es algo que es gravísimo dentro del sistema. O sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, un abogado que hace eso, le quitan el carnet. A un preso que hace eso, lo mandan a un proceso por obstrucción a la justicia. Acá lo que ha habido es la prisión preventiva. De acuerdo. Por otra parte, no bien leído el auto y la conclusión, que es la prisión preventiva, se solicitó a la policía, o la policía actuó. Yo no, estaba viendo la audiencia, aparecieron unos oficiales corpulentos, hay que decir, Sí, de un cierto rango, una cierta edad, y se acercaron a la silla donde estaba el señor Vizcarra. Creo que el abogado logró que les diera un cierto tiempo para conversar claro, entre abogado y defendido. Explíquenlo qué dice la norma respecto a la manera como la policía debe actuar, no bien leída el auto. Ese es un protocolo judicial, policial, vamos a decirlo así, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Cuando se va a dar lectura a un auto de prisión preventiva, donde puede ser a favor o en contra, igual que una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, siempre los jueces ordenan que esté presente la policía judicial. Más aún si es que el juez sabe que puede haber una decisión adversa que puede implicar una prisión preventiva o una condena, ¿no? Porque ha pasado muchas veces, en la práctica, ¿no? En el caso Ceballos me acuerdo que uno de los imputados, o una de las imputadas, dijo, ahorita vengo en un cuarto intermedio, me voy al servicio, y no se apareció más y no la pudieron meter presa. Entonces siempre está la policía ahí para poder ejecutar el mandato que eventualmente pueda dar el juez, ¿no? Entonces, evidentemente, ante la voz de alarma y de prisión preventiva 5 meses, la policía hace su trabajo, sigue el protocolo. Pero eso sí implica darle un espacio de tiempo a la defensa para que pueda hablar con su cliente y le diga, oye, mira, ¿sabes qué? Toma mi celular, toma este documento, no sé, o sea, dejarle hasta los objetos personales que no puede llevar a la prisión, ¿no? De acuerdo. Una vez detenido el señor Vizcarra, ¿es esposado inmediatamente? A ver, según el protocolo, tiene que ser esposado de inmediato, tanto a la llegada como a la salida. Como en este caso llegó libre, a la salida tendría que salir esposado. Esas son las reglas del sistema, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, el señor Vizcarra pasa a estar bajo control judicial durante la noche, duerme en una instalación judicial policial y recién esta mañana se supo que iba a ser destinado al Fondo Barbadillo, llamado el Fondo, ex Fondo Agrícola, ¿no? Que hoy es sede de una división policial, la DIROES, y ahí es que se han detenido a los presidentes. Este es el quinto. Primero fue Fujimori, después hubo Toledo, hubo el señor Ollantumala, Castillo y ahora Vizcarra. Están en este momento juntos 4.
4 en simultáneo. ¿Había dudas de que ese era el destino? Porque es cierto que no se le ha juzgado por actos practicados en el ejercicio de la función presidencial. Sí. ¿Cuál es el criterio? Es un recinto hecho para presidente por su seguridad personal, porque siempre se cree que el presidente puede ser objeto de algún atentado contra su vida, contra su seguridad personal, por haber sido presidente. Que lo hayan juzgado por haber sido gobernador regional no es tan relevante para efecto de la clasificación. Y el pasar la noche en la carceleta judicial es algo normal porque se tiene que esperar la clasificación que haga el INPE. El INPE es el que toma la decisión, no la toma el juzgado. ¿Pero tenía alternativa en tanto que es presidente? Desde mi punto de vista no, pero se tiene que cumplir con la formalidad, que el INPE hace su junta, su reunión, emite, digamos, una disposición interna y si no se va para el aire. Y eso tarda unas horas, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Carlos Caro, por haber estado con nosotros y por explicarnos de la manera más clara posible algunas de las circunstancias procesales que de la audiencia y su conclusión que hemos visto ayer por TV Justicia. Felizmente, que tenemos la buena costumbre, casi siempre, no siempre, pero en fin, hay a veces que por razones sospechosas no se pasan algunas audiencias judiciales, pero ayer hemos podido verla a todo lo largo. Muchas gracias, Gracias, y muy buenas noches, doctor Caro. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos